Supercrack Estrella presenta. Suecia es un país que está cerquita de Noruega, el país donde hay un portal dimensional de tiempo fijo. Parece que la cercanía de Suecia de alguna manera altera a este país Suecia. ¿Híbridos extraterrestres? Las hermanas suecas suicidas, Ursula y Sabina Eriksson, nacidas en 1967, son un par de gemelas suecas que llamaron la atención de todo el mundo en Inglaterra en el año 2008. Todo esto ocurrió después de un aparente episodio de locura transitoria, lo que tuvo como consecuencia el caos en la autopista M6, y el fallecimiento de un hombre, Glenn Lindsay. Ni las drogas ni el alcohol estaban relacionados en ninguno de los incidentes. Sus acciones no tienen explicación, salvo quizás un desorden de alucinaciones inducidas que pudo producir que se volvieran locas temporalmente. La historia de estas hermanas puede ser perfectamente de las más extrañas a las que nos hemos enfrentado en Supercrack Estrella. La pareja empezó a caminar por la mediana de la autopista M6, antes de lanzarse en el intento de cruzar la autopista. Cuando lo hicieron crearon un caos en el tráfico impresionante, lo que les produjo heridas leves al rozar con uno de los coches. Su hermano mayor contó en un periódico sueco que sus hermanas estaban supuestamente huyendo de un grupo de maníacos que las perseguían y que pretendían violarlas y raptarlas. Capturado en las cámaras que monitoreaban la autopista, la policía llegó para investigar la escena. También acudió una ambulancia para tratar a las mujeres. Junto a la policía llegó un grupo de reporteros que estaban grabando a los policías de la autopista ese día. Sabina le contó al oficial de policía más tarde en la comisaría en Suecia: decimos que un accidente raramente viene solo. Normalmente al menos uno le sigue, o quizás dos. Mientras los policías estaban de pie junto a las hermanas en el arcén de la autopista, preguntándoles acerca del episodio, ocurrió lo que nadie se esperaba. Ursula corrió hacia la carretera velozmente y sin previo aviso. Se dirigía hacia un camión de 40 toneladas que viajaba a unos 90 km por hora. De nuevo, fue poseída por algo. Pero no acaba aquí la historia, su hermana también sufrió algo parecido. Su hermana Sabina, acto seguido la siguió sin dudarlo hacia la carretera y colisionó con un Volkswagen Polo, a gran velocidad. Aún así, esto no es lo que más extrañó a todo el mundo, ya que, tanto Sabina como Úrsula sobrevivieron. Úrsula tuvo particularmente más suerte de no haber perdido la vida en el instante, en vez de ello, se quedó inmovilizada. El camión había aplastado sus piernas. Sabina se mantuvo 15 minutos inconsciente. El par fue tratado por los paramédicos, pero ellas no querían que se les atendiera. No paraban de forcejear y gritar para que no las atendieran. Sabina incluso gritó: ellos van a robar tus órganos, te reconozco, tú no eres real, entre otras cosas. Mientras una agente de policía controlaba a Sabina para calmarla, la joven se levantó de un salto y, para sorpresa de todos, volvió a cruzar la autopista a gran velocidad. Entonces, los operarios de la ambulancia, junto a los policías, la detuvieron y la metieron en la ambulancia junto a su hermana, donde fueron sedadas y llevadas al hospital. Allí pasaron 2 semanas. Meses después las hermanas fueron juzgadas, diagnosticadas de un trastorno psicológico complejo, el folie à deux, un trastorno bastante raro. Se da cuando 2 personas comparten los mismos síntomas, generalmente delirios. En este caso ambas sufrían las mismas paranoias, pensaban que algunas personas conspiraban en su contra. Por ejemplo, cuando las atendieron se vio cómo pensaban que les iban a quitar los órganos. Pero esto no quedó aquí, y los agentes se dieron cuenta del error que habían cometido. Sabina no había tenido suficiente al parecer, con las desgracias que perpetraron con anterioridad. Cuando fue puesta en libertad, le quitó la vida a un hombre que se cruzó en su camino, era Glenn Lindsay. La joven parecía como desorientada cerca de las calles del hospital y buscaba a su hermana, entonces 2 hombres le ofrecieron ayuda. Glenn estaba junto a su amigo y al perro de su amigo, que extrañados al contemplar a Sabina se acercaron a ayudarla. La joven les preguntó por un lugar donde dormir y ellos le ofrecieron cobijo. Ya en la casa de Glenn ella se mostró simpática, pero en un momento comenzó a delirar y asesinó a Glenn asestándole varias puñaladas. La joven fue juzgada y condenada a pasar 5 años en la cárcel. ¿Fue un delirio extraño o pudieron tener un gen extraterrestre que está pervirtiendo la raza humana? ¿Por qué bajaron a la autopista e invadieron la circulación? ¿Querían realmente suicidarse? De momento se desconoce la respuesta, pero ambas fracasaron en su intento. Una de ellas, la que fue arrollada por un camión, tuvo que estar 7 semanas ingresada para recuperarse de las heridas. Una vez terminada la estancia en el hospital, se trasladó de vuelta a Suecia en algún lugar secreto de la costa oeste.
Pero la historia de la otra gemela es más sórdida. Sabina Eriksson, así es como se llama, residente en Mallow, en el condado de Cork, Irlanda, fue encarcelada el 19 de mayo durante un día por resistirse a la policía. El mismo día de su salida, 20 de mayo, por la noche la policía encuentra el cuerpo apuñalado de un hombre de 54 años en su domicilio en Duke Street en Fenton, Stoke-on-Trent, a unos escasos 15 kilómetros de los hechos acontecidos en los días previos. Un poco más tarde se avisa a la policía de que una mujer se ha tirado desde un puente, situado sobre la autopista A50, a menos de 1 kilómetro del lugar del asesinato. La mujer es identificada como Sabina Eriksson y trasladada al hospital con fracturas en los pies y traumatismo craneal. Poco después la policía conecta a Sabina con el asesinato ocurrido la misma tarde mediante testigos y el uso de las cámaras de seguridad de las cercanías. Debido a las lesiones graves que sufre no se la puede interrogar hasta pasados 3 meses, lo que nos lleva hasta el pasado 13 de septiembre cuando, en silla de ruedas, se presenta ante el tribunal donde se le informa de las acusaciones que recaen sobre ella y se le pide que se identifique. El caso se traslada entonces a una instancia superior hasta el 19 de septiembre, donde debe declararse culpable o inocente. Su abogado solicita una prueba psiquiátrica y el juicio se pospone hasta el 21 de noviembre. Así están las cosas hasta el día de hoy. La verdad es que la historia es digna de cualquier novela negra que se precie. Y es que en ocasiones la realidad supera a la ficción. Hay cosas curiosas. ¿Iban drogadas cuando accedieron a la autopista? Porque en el vídeo, a partir del min. 6:42, y si mi inglés no me falla, uno de los hombres que hablan, refiriéndose a la hermana de Sabina, la más grave, dice algo como: "That one is going to be the worst one. The problem is because that so high that is masking and injuries we can't think of at the moment". High en inglés se usa también como sinónimo de drogada, así que una traducción factible sería: esta será la más problemática. ¿Por qué tan drogada que está enmascarando cualquier herida en la que podamos pensar ahora? ¿Por qué la hermana que está de vuelta en Suecia no aclara las cosas? Sabina, quien saltó enfrente de un vehículo, no sufrió daños físicos por ese impacto y en cambio fue arrestada por un día por los ataques a los agentes de policía que la pusieron bajo custodia. Cuando intentaron prestarle servicios médicos, ella peleó con los paramédicos gritando cosas como: "Me quieren robar los órganos. Y yo sé quién eres, tú no eres real". Al día siguiente, después de ser liberada, Sabina asesinó a un hombre, Glenn Lindsay, a puñaladas en la calle e inmediatamente saltó de un puente, del cual sobrevivió con fracturas en el cráneo y los 2 tobillos. Presentada ante el juez, Sabina se negó a decir palabra alguna y fue sentenciada a 5 años de prisión por el asesinato. Doctores y psiquiatras no pueden explicarse a ciencia cierta cuál es el problema de las 2 gemelas, las cuales fueron diagnosticadas con un desorden temporal de ilusión. De los 4 lóbulos cerebrales, frontal, parietal, temporal y occipital, el temporal es el que, al parecer, tiene mayores conexiones con el sistema límbico, aparte de albergar en él estructuras subcorticales que, como la amígdala y el hipocampo, pertenecen por sí mismas al sistema límbico. El polo anterior del lóbulo temporal está considerado como el área de asociación del sistema límbico y, a excepción del área órbito-frontal del lóbulo frontal, que posee fuertes conexiones con este sistema, son los trastornos de la función del lóbulo temporal los que producen más síntomas relacionados con emociones, estados de ánimos y conductas emocionales. Probablemente, una de las experiencias que nos hace más humanos es la sensación de la propia personalidad, del yo, de la mismidad o como quiera llamársele a ese sentimiento de la identidad personal que, para muchos, yo mismo incluido, sigue siendo un misterio. Nada en la naturaleza parece permanente, Panta rei, todo fluye, que decía Heráclito, incluidos los tejidos de nuestro propio cuerpo. Y sin embargo, tenemos la sensación subjetiva de que somos los mismos en cuerpo y mente desde la niñez hasta la senectud, a pesar de saber que el cuerpo se renueva constantemente y que en el terreno mental, nuestro conocimiento del entorno, nuestra memoria, nuestras creencias y aptitudes ante el mundo van cambiando a lo largo de la vida. Algo ocurrió en la vida de estas 2 gemelas, un viaje en el tiempo donde sus mentes quedaron desconectadas de la realidad, algo vieron en un viaje del tiempo, en un mundo monstruoso, esto les ocurrió en su país de origen, Suecia, no sabemos la razón por lo que viajaron a Inglaterra, pero sí sabemos que en su país hay alteraciones de tiempo. Aquí un ejemplo de viaje de tiempo en Suecia. El viajero del tiempo que se encontró a sí mismo en el futuro a través del fregadero de su cocina. Es la historia de un tipo que vive en Suecia y que escribió un blog, por desgracia para los que no sabemos sueco, en sueco.
Akan Nordqvist Dagbot, contando su particular historia. Dice que viajó a través del tiempo metiéndose por debajo del fregadero de su cocina. Al ir a repararla y agacharse más y más para llegar al fondo vio que no tenía final. Siguió avanzando y al llegar al otro lado de repente vio una luz blanca. Al salir se pudo poner de pie y se encontró a sí mismo, envejecido. Como prueba de tan asombrosa historia, dice que lo grabó todo con la cámara de su teléfono móvil. Extraño como suena, se pueden ver algo de su aventurilla en The Time Traveler YouTube, subtitulado en inglés, 3min. El vídeo está bastante bien hecho, en cuanto a producción quiero decir, así que vete a saber lo que hay detrás, si es solo un bromazo, una nueva película o lo mismo es hasta un anuncio de cocinas de IKEA o algo parecido. De momento lo catalogaré en leyendas urbanas y le haremos un seguimiento. Se dice que fue un anuncio de seguro, pero hasta a día de hoy nadie dijo nada de si es real o falso. Akan Nordqvist, el viajero del tiempo. El sueco Akan Nordqvist cuenta que viajó en el tiempo a través del fregadero de su casa, y se encontró a sí mismo en el futuro con 70 años. Dice que todo ocurrió por casualidad, que se deslizó dentro de la tubería de su fregadero para hacer una reparación y allí se dio cuenta de que no tenía fondo. Siguió avanzando, suponemos que hacia abajo, y así fue que se encontró consigo mismo en el mañana. Si suena a súper delirio. Pero lo curioso de todo esto, es que Akan se tomó la molestia de grabar su viaje al futuro en video con su celular. El caso de Akan Nordqvist. Un sueco de 30 años, relató una historia muy interesante que ocurrió el 30 de noviembre del 2006. Él relata que se encontraba dispuesto a salir a su trabajo, cuando de repente ve que en el piso de la cocina, había una gran cantidad de agua, su primera sospecha fue el lavadero que estaba allí. Se dispuso a ver el problema y corroboró que efectivamente estaba goteando. Al agacharse un poco más e introducirse adentro del mueble, ve en su asombro una especie de túnel con una luz en el otro extremo del mismo, introduciéndose en aquel misterioso túnel y con ansias de saber qué era realmente. Asegurando que al atravesar el túnel, apareció en el año 2042 y se encontró con el mismo, pero con 72 años de edad. Se reconoció casi de forma inmediata y el tatuaje que él lleva su otro yo también lo poseía pero más desgastado. No desperdiciando la oportunidad de tal evento tomó su teléfono celular y grabó un pequeño vídeo donde se los ve juntos, él, 40 años, con él mismo, 70 años. Nordqvist asegura que su otro yo le reveló acontecimientos futuros y que le habló sobre secretos que solo él conoce. Los primeros análisis del vídeo efectuados por expertos no arrojan fraude alguno, y asombró a más de uno, algunos rasgos antropomórficos de ambos, por ejemplo la nariz, en los cuales coincidían. Semanas después, interesadísimo por la historia, el director Goran Albert de la productora Machine Films se contactó para realizar un documental. Por sus elevados costos la película necesitaba un patrocinador que resultó AMF, una empresa de seguros de retiro. Tendrá el caso de las gemelas con este caso de viajero de tiempo sueco. Recordemos que ambos son suecos. En fin, estas gemelas suecas se encontraron en ese futuro donde el fregadero llevó a Akan Nordqvist. Y la verdad es que tenía que ser una mierda de mundo para quedar tan locas como quedaron. ¿Y tú qué piensas, amigo de Supercrack Estrella? Si viajamos a Suecia y nos metemos en un fregadero, viajaremos al futuro. En fin, si el video te gustó, pulgar arriba.